La Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Cristiano Alto y Sublime presentan su programa Gracias a Dios. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. En esta tarde, vamos a pedirle al hermano Efraín Hernández, quien nos acompaña, a que nos inicie en oración. Hermano. Gracias. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos estar en este lugar. Te rogamos y te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, porque seas tú, Señor, concediéndonos y guiándonos, Señor, hacia la verdad. Te rogamos porque tu nombre sea exaltado, Señor, que tú pongas temor y disposición en nuestros corazones para escuchar tu palabra, y que no seamos necios, Señor, sino que podamos ponerla en práctica, Dios. Bendice a nuestra hermana Evodia, a nuestro hermano Gerley, Señor, y a todos los que nos escuchan, Padre, que tu palabra sea exaltada en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, 3 de junio, y seguimos con Mateo 6, dice: tesoros en la tierra y en los cielos. Y me voy a permitir leer para ustedes el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 21. 24. Al 24, perdón. Dice: tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, antes de desarrollar el tema, queremos darle la cordial bienvenida a cada una de las personas que están sintonizando en esta hora la emisora, y gracias por estar ahí atentos. Y también le invitamos a que si tienen cualquier inquietud sobre el tema, tienen preguntas o quieren también participar compartiendo algo, pueden comunicarse a los teléfonos de la emisora al 349-3929, al 349-3548, o lo pueden hacer también a través de un WhatsApp 320-546-5636. Voy a repetir los teléfonos: 349-3929, 349-3548, 326-546-5636. Y nos acompañan esta tarde aquí en el estudio de la emisora nuestro coordinador, el hermano Gerley Caucil. Hermanito, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermanita, buenas tardes, contento de estar nuevamente acá después del receso. Esperemos en el Señor que tengamos continuidad y los oyentes estén siempre atentos al programa. Un abrazo como siempre a todos los hermanos de Salvación y Vida Eterna, al cuerpo pastoral, al cuerpo de líderes, a todos los miembros, un abrazo fraterno.
Amén. Bueno, y hoy nos acompaña por primera vez en el programa el hermanito Efraín Hernández. Bienvenido, hermano. Gracias, hermana, gracias por invitarme, muy contento y bueno, espero poder acompañarlos mucho tiempo más. Así es, que no sea la última, sino primera vez de muchas veces que participe en el programa, hermano. Amén, así Dios Amén. quiera. Amén, así es. Y pues también ese cordial saludo a Roberto Bobby Orozco, que está ahí en el control del equipo. Bueno, nos alegramos de verte nuevamente porque estábamos en un receso, pero gloria a Dios que estamos aquí. Y quien les habla, Bodia Andrade Pinto. Bueno, ya leímos el texto que va a ser motivo de estudio en esta tarde. Es un tema como todos los del Señor, de la palabra, tema muy interesante, que dice, el título es Tesoros en la tierra y en los cielos. Entonces, hoy hablamos de tesoro, la gente piensa como que riquezas y esto, y es un tema que hoy el mundo está muy pendiente de la parte económica, material, y juzgan o catalogan el éxito de la persona por lo que tenga. Entonces, todos los temas del Señor son para edificación y esperamos en Dios que sabemos que sea de edificación para cada una de las personas que nos están escuchando y para nosotros mismos, ¿verdad? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Bueno, primero, antes de empezar a desarrollar, recordar que esto no es algo que viene desconectado, sino que es la consecuencia de lo que se ha venido estudiando en los programas anteriores. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo empieza con el principio general que se va a tener en cuenta en todo el resto del pasaje. Él dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese fue el principio general que el Señor dio. Él dice, ese principio debes aplicarlo tanto en tu vida religiosa, como cuando des limosna, como cuando estés en intimidad con el Señor en oración, cuando ayunes. Debes tener en cuenta este principio, que debes hacerlo con la motivación adecuada, con la motivación correcta, que es para la gloria de Dios, no para tu propio beneficio, no es para tu propia gloria. Y no solamente en tu vida religiosa, sino también en cómo te vas a desempeñar en el mundo. Porque recordemos que aunque nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros vivimos en el mundo. Así es. El Señor nos mandó en el capítulo 5 que debíamos ser luz y sal. Y no podemos ser luz y sal en un monasterio o en nuestra casa encerrados, sino que debemos ser luz y sal en el mundo. Entonces, donde estemos. Exactamente. Y precisamente, Ley, cabe ahí con lo que dices del monasterio, tener presente que en el capítulo el Señor nos viene hablando de una relación paterna, ¿no? De cristianos como hijos frente a Dios Padre. Y esto nos permite también no caer precisamente en ver este capítulo como reglas. Correcto. Como normas. Como normas. Así es. Sino es una relación que el Señor nos está mostrando de cómo debemos comportarnos. Y aquí caemos ya en el plano, como decía nuestro hermano Gerley, veníamos hablando de la parte piadosa que podríamos llamarlo lo íntimo. Y ahora viene la parte externa de cómo nos vamos a comportar frente al mundo. Y nunca olvidando, como dice Efra, nunca olvidando el principio, que es que esto, recuerden que el Señor le está hablando a creyentes, el Señor no le está hablando a incrédulos. Eso es importante tenerlo presente, porque el creyente debe estar siempre consciente de que todas las cosas que él realiza las hace en presencia del Señor. El Señor está constantemente en vigilancia de nosotros. Nosotros debemos vivir vidas que nos lleven, que sepamos que vamos siempre en dirección hacia nuestro Padre que está en los cielos y siempre colocando nuestra esperanza en las cosas eternas. Entonces, en base a eso, el Señor Jesucristo empieza y continúa diciendo, bueno, luego de tu vida piadosa o de tu vida religiosa, ahora viene la vida en el mundo. ¿Y qué empieza diciendo? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen o corrompen y donde los ladrones penetran, hurtan o roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ni ladrones no penetran ni roban. Y lo primero que tenemos que empezar a analizar es la exhortación, la parte negativa de este pasaje, que es no os acumuléis tesoros en la tierra. La parte negativa,
la exhortación, no hacer tesoros en la tierra. Y como tú lo dijiste al principio, lastimosamente siempre lo limitan. Muchas personas limitan este pasaje solamente al hablar de tesoros, solamente lo limitan a la parte material o al dinero, a la riqueza. Pero noten que el Señor Jesucristo no dice, no acumuléis dinero. No, sino tesoros. El Señor no está diciendo, no os hagáis tesoros, no os hagáis dinero. Entonces, primero debemos partir de qué nos significa el pasaje, claro, para luego abarcar lo que sí significa. O sea, como identificar bien qué es el tesoro. Sí, porque nosotros podemos ir descartando qué es lo que no significa realmente. Y creo que el pasaje nos ayuda mucho delimitando, porque el Señor nos dice en la tierra. Cuando dice en la tierra, ya el lugar nos da todo el lugar, el ámbito, el plan, espacio. El espacio, exacto. Exacto. Entonces, la palabra tesoro es una palabra muy amplia, que como te digo, muchos solamente la limitan a la parte de las riquezas o el dinero. El dinero. Pero no. Las joyas. Tesoros es todo lo que lleva mi afecto, todo lo que yo amo, eso es mi tesoro. Y el tesoro es todo, absolutamente todo lo que está aquí en esta tierra. O sea, tesoro puede ser los hijos. Tesoro puede ser mi esposa, mi hijo, puede ser mi trabajo, puede ser mi inteligencia, puede ser mi personalidad, puede ser mi iglesia, puede ser mi pastor. Mi ministerio. Mi ministerio. No olvidemos que estamos hablando de cristianos. Incluso puede ser mi ministerio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el Señor lo que nos está diciendo aquí es una advertencia seria, debido a la inclinación natural de nuestro corazón. Sí. Recordemos que en otros programas habíamos dicho que la inclinación natural de nuestro corazón siempre es a quitarle o a robarle la gloria a Dios. Eso nunca debemos perderlo de vista siempre que estemos estudiando el capítulo 6 y el resto del Sermón del Monte. Sí. Entonces el Señor empieza diciendo, no os hagáis tesoros, no os hagáis afectos en la tierra, no pongas tu corazón en las cosas materiales. Ahora, el Señor, y va a hacer otra aclaración, no solamente se refiere a que los dones y las posesiones que el Señor nos da, el Señor está diciendo que sean malas. No es que sea malo que tengas dinero, no es que es malo que tengas posesiones, sino que más allá de los dones que el Señor te da y de las posesiones que el Señor te da, es hacia la actitud, es la actitud que tengas hacia ellas, la actitud que tengas hacia las posesiones y la actitud que tengas hacia los dones. Recordemos que el Señor es quien nos da nuestros dones, que podemos nosotros erróneamente convertirlos en nuestro tesoro. El Señor nos da posesiones, nos bendice, pero erróneamente podemos convertir esas posesiones en nuestro tesoro, olvidando el principio de que todo lo que tenemos y lo que hemos recibido procede de Dios. Es de Dios, claro. Procede de Dios. Y muchas veces caemos en el error, Gerleis, también. Pablo nos dice en 1 Timoteo que la raíz de todos los males es el amor. ¿Es el dinero? No, es el amor al dinero. Y es precisamente lo que dice nuestro hermano. No podemos desconocer que dice también el Señor, mío es el oro y la plata. Todo proviene de Él y nosotros tenemos que tener conscientes del principio de que somos peregrinos en este mundo y que todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado como mayordomos. Así es. Además, el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, él dice, hombre, ¿quién te distingue? O ¿quién te hace superior a tu hermano? Si todo lo que tú tienes lo has recibido de Dios, ¿por qué entonces te jactas? ¿Por qué entonces presumes como si no lo hubieses recibido, sino que lo hubieses ganado por tu propio mérito? Sí. Entonces, es una advertencia a que los tesoros que el hombre se hace erróneamente, nosotros no tenemos nada en lo que nos podamos jactar como mérito propio. Así es. Incluso la inteligencia, los dones que el Señor le da, todo nos los dio el Señor. En las posesiones, las bendiciones materiales, todo nos las dio el Señor. Y lo que el cristiano jamás debe olvidar es que es la percepción adecuada hacia nosotros mismos y hacia esos dones y esas posesiones. ¿Cómo así? El cristiano nunca debe olvidar que él no es poseedor, que él no es propietario de los dones ni de las posesiones que posee. Es como que no es creador, porque todo lo creó fue Dios y Dios todo lo que hizo fue bueno. No, además, o sea, tratar de decir
de que tus dones y tus posesiones fueron ganados por tus propios méritos. Es partir del error, porque el cristiano siempre debe recordar que es mayordomo, que es administrador de unos dones y de unas posesiones que el Señor le dio en custodia, en depósito, pero que luego tendrá que dar cuenta por ellas. El Señor pedirá cuenta a cada uno de nosotros por los dones, por los talentos y por las posesiones que nos ha dado. Incluso el Señor nos dará cuenta de cómo nosotros administramos nuestro dinero, por ejemplo. Si nosotros realmente estamos siendo sabios a la hora de administrar nuestro dinero, si estamos siendo necios realmente, pero eso lo veremos más adelante. Entonces la exhortación, la parte negativa del mandamiento, no os hagáis tesoros, no está limitada a las riquezas, no está limitada al dinero, ni tampoco está diciendo que no tengas cosas materiales en esta tierra, que no tengas una casa, que no tengas un carro. Sí, no, eso no es lo que está exhortando. De pronto la podrían interpretar, porque ese no hagáis es como una orden. Es un mandato. Es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Entonces de pronto puedan decir, es que Dios me dijo que no podía tener dinero. O sea, se puede interpretar cualquiera erradamente decir así. No, mejor yo soy pobre porque Él no quiere que yo haga... Pero hay que hacer esa claridad que no es... De hecho, ya pasó. Uno de los juramentos que hacen los sacerdotes es a la pobreza, el voto de pobreza. Ellos renuncian voluntariamente a tener cualquier tipo de posesión terrenal. Ellos renuncian voluntariamente a tener una casa, a tener un carro, sino que ellos quieren no tener nunca nada en esta vida. Obviamente, malinterpretando el mandato. El Señor Jesucristo aquí en este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 19, no está prohibiendo las cosas materiales. No está en contra de la... Advirtiéndonos, es que tengamos cuidado de nuestro corazón, de la actitud que nosotros tenemos hacia esas cosas, porque eso puede ser lo que esté usurpando el lugar de Dios en nuestra vida. Es decir, en otras palabras, o en palabras más sencillas, en palabras castizas, un tesoro en la tierra es lo que te motiva, es la razón de tu existir, es lo más importante, es lo que es el centro de tu existencia por el cual haces las cosas. Pero eso obviamente es una violación al primer mandamiento. El primer mandamiento dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O como dice Éxodo 2:20, no os hagáis, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Entonces, un tesoro es tener un Dios ajeno. Realmente es un ídolo. O sea, yo vivo para eso. Esa es mi razón de ser, es mi motor, es mi motivación, ese es mi tesoro. Por eso el Señor más adelante termina diciendo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Sí, entonces, digamos que el tesoro no va propiamente hacia algo tangible, sino hacia el valor que nosotros le damos a algo. Correcto, así es. Digamos que el dinero o la posesión, o cambiemos el dinero para salirnos un poquito, digamos la vida en sí misma. El Señor nos ha dado la vida, y cuando nosotros valoramos más nuestra propia vida que aún la de Cristo, estamos dándole un valor aún mayor a nuestra vida que lo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que hace el pecado, porque nos invierte el valor de las cosas y empezamos a darle más valor a aquello que no tiene valor de lo que realmente tiene valor. Le damos valor a lo temporal más que a lo eterno. Otro ejemplo podría ser el del trabajo. Gente que vive para el trabajo, tiene por encima de todas las cosas, incluso por encima no solo de Dios, sino de su familia, el trabajo. Ese es su tesoro. Otro ejemplo, y hablando del término de acá religioso, lo que decíamos ahorita afuera, un predicador, ¿verdad? Su corazón puede ser dañado por la misma congregación al alabarlo por sus predicaciones y hacer que ese predicador se haga tesoros terrenales. ¿Cómo así? Tratar de que siempre que se para el púlpito espere alabanza de la congregación. El día que lo hizo bien, pero no recibe una alabanza de los hermanos, se siente frustrado, porque realmente su ministerio o la actitud, el enfoque, la motivación de su ministerio es ser reconocido o ser alabado por la congregación. Es decir, que él siempre que se pare en el púlpito a predicar la palabra, está presionado a recibir alabanza de la congregación. Entonces, sin saberlo, a veces inconscientemente,
Muchos predicadores caen sutilmente en esto y nosotros debemos tener cuidado. O sea que es muy fácil caer. Muy fácil. En hacernos tesoros en la tierra. Por eso aquí, ¿cómo puede uno caer en este tipo de cosas que el Señor llama tesoros en la tierra? Quitándole el lugar a Dios que le corresponde. Por eso, como decía nuestro hermano Geley, va muy de la mano con el primer mandamiento. Ajá. No nos hagamos dioses ajenos delante del Señor. Y eso nos da también un plano de lo que decía nuestro hermano. Dios está en todo momento viéndonos. Y muchas veces nosotros creemos que nos podemos hacer tesoros siendo piadosos, lo pongo entre comillas, como el pastor que cree que está haciendo las cosas bien, pero lo que está buscando es su propia vanagloria. Pero el Señor lo está viendo. Y en ese momento Él está poniendo a Él en un lugar por encima de Dios, como si pudiera. Entonces, ¿cómo hacemos tesoros nosotros? Violando el primer mandamiento. Tan pronto violamos el primer mandamiento, estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. En la Biblia hay un pasaje del joven rico que se acercó al maestro, a Cristo, ¿verdad? Y le preguntó que qué hacía él, y el Señor le dice: toma tus posesiones, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes. Y él como que pensó que ¿qué pasó ahí? Así sucede a veces, y de pronto él se creía que estaba bien lo que él había hecho, que hacía las cosas correctas, pero cómo en realidad uno no se da cuenta y cae en esto. Eso que tú acabas de decir está conectado justamente con lo que el Señor dice en las al final en el versículo 24, donde Él dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El joven rico, lo que sucede es que aquí se trata de una disyuntiva. No hay término medio. O somos amadores del mundo, de sus tesoros, o somos amadores de Dios. No hay un término medio donde el cristiano se pueda ubicar. ¿Qué amaba el joven rico? Las riquezas. Ese era su tesoro, ¿verdad? Sus posesiones, su riqueza. Pero ¿qué demanda Dios de nosotros? Que sea Él todo lo que amemos. Pero aparentemente este joven se acerca a Él porque quiere tener una relación con Él. Aparentemente. Pero por eso notamos el poder que tienen estos tesoros terrenales. Y vamos a ver que estos tesoros influyen tanto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Lo que el mandamiento... O sea, que llegan a controlar. Por supuesto, llegan a controlar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado con esto. Pero para no adelantarnos, de pronto lo del joven rico lo tocamos cuando lleguemos al versículo 24. Pero a lo que tú dices de que ¿Cómo puede uno caer en este tipo de cosas que el Señor llama tesoros en la tierra? Bueno, pienso que siempre podemos caer fácilmente olvidando el principio que el Señor da al comienzo del capítulo 6. Cuando nosotros olvidamos que nosotros estamos, primero, que somos peregrinos en esta tierra, que somos peregrinos, que somos extranjeros, cuando olvidamos de que estamos todo el tiempo en la presencia de Dios, cuando olvidamos de que nosotros vamos en dirección hacia Él y que algún día tendremos que dar cuentas, nosotros inmediatamente podemos estar cayendo en esto. Ahora, vamos a dar un ejemplo bíblico. Nosotros en Hebreos capítulo 11 vemos la historia de los grandes héroes de la fe. Nosotros vemos a Abraham, Moisés y todos estos hombres que hicieron cosas que muchos de nosotros nos cuestionaríamos en hacer. Pero la pregunta es: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? El mismo autor de Hebreos responde: porque ellos andaban como viendo al invisible. Ellos esperaban siempre, o tenían sus esperanzas puestas en una ciudad con fundamento, cuyo arquitecto... Una patria mejor. Cuyo arquitecto es Dios, con una patria mejor, una esperanza eterna. Entonces nosotros nos podemos ver inmersos en este tipo de cosas cuando se nos olvide esto, que somos peregrinos, que estamos en la presencia de Dios y que nuestra esperanza debe ser en las cosas eternas, no en las cosas de acá. Pero el Señor dice el por qué. El mismo pasaje nos dice el por qué no nos debemos hacer tesoros. El versículo 19, la segunda parte dice: ¿por qué no debo hacer tesoros en la tierra? Dice el versículo 19, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esa es la razón. ¿Qué quiere decir el Señor con
con polilla y orín. Acá la Biblia de las Américas dice polilla y la herrumbre destruye. Obviamente que existe un elemento de descomposición. Estas cosas siempre tratan de descomponer, de destruir, de penetrar y dañar. Que a simple vista, o en palabras más simples, lo que nos está dando a entender, que estos tesoros son temporales. Estos tesoros terrenales son pasajeros, son efímeros. Son cosas que tarde o temprano se van a acabar. Como dice el doctor Martín León, tú coges la flor más hermosa y tú la cortas y inmediatamente se marchita. De igual forma, aquellos que aman tanto su apariencia física, su cuerpo, que viven y se desvelan día y noche por tratar de conservar su apariencia física, su cuerpo. Tarde o temprano los efectos del envejecimiento se van a ver, tarde o temprano se van a ver más viejos, arrugados, con patas de gallina, quién sabe qué otras cosas. Sí, así es. Y se van a ver corrupción de que eso que tanto ellos amaban y donde depositaban su corazón, que lo que era su tesoro, realmente se esfuma, es efímero. Pero desde el punto de vista espiritual, ese orín y ese polilla, desde el punto de vista espiritual nos quiere decir que son cosas que realmente nunca satisfacen. Un hombre puede tener, no llenan, no hay plenitud. Un hombre puede quizás tener todas las cosas materiales que quiera, que él posea. Y no estar saciado. Y no estar saciado, no puede estar satisfecho de eso. Porque realmente jamás habrá una satisfacción en este tipo de cosas. Por eso el Señor dice, las razones por las cuales nos deben hacer. Esos tesoros terrenales son efímeros, esos tesoros terrenales son temporales, esos tesoros terrenales no llenan, no satisfacen. Y se reemplazan. Y es inevitable volver al Edén, ¿no? Es inevitable llegar a ese momento donde Adán pecó y darnos cuenta que, como estabas hablando tú ahorita de la belleza, tan pronto nacemos empezamos a morir, nuestro cuerpo empieza a envejecer y ese cuerpo corruptible llegará a ese punto donde se acaba. Y de la pregunta que tú hacías de cómo es que uno cae en hacer tesoros, sí. No por nada el Señor antes viene hablando de la oración, viene hablando del tema piadoso. Y el mismo aquí, el mismo capítulo, en el versículo 22, cuando nos viene hablando de la luz, de pronto adelantándonos un poco, tan pronto empieza a llegar ese entenebrecimiento en nosotros, tan pronto empezamos a dejar esa vida de oración, esa vida piadosa, empieza a llegar esa parte nublada que nos empieza oscura, y donde empezamos a cambiar el valor de las cosas, sí. Y empezamos a valorar aquello que no tiene valor. Y ahí es donde empezamos a confundir y a ver las cosas de otro punto de vista totalmente distinto al que el Señor nos llama. Cuando nos apartamos de esa luz. Exacto. Sí, o sea, cuando dejamos ese tiempo de oración. Nuestra vida de oración, nuestra vida piadosa. Exacto. Es cuando ahí dejamos al Señor a un ladito. Y hay algo más, lo que me acaba de decir Efra ahora, me acordé de un pasaje que es importante que miremos, porque aquí habla de amar, aquí no habla de un simple gusto, sí, no, sí. Es que a mí me gustan las cosas del mundo, no, el Señor dice que amas esas cosas. Por ejemplo, y el apóstol Pedro nos lo dice, que esa es la condenación. Es Juan. Juan nos dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas. Amó más las tinieblas. Y ahí nos incluye a nosotros. La luz, a todo, claro. Sí, porque precisamente recordaba que estos pasajes se están refiriendo al creyente. Exacto. Sí. Nosotros amamos más precisamente las tinieblas. El versículo 19 de Juan 13. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. ¿Y qué pasa? Cuando esas tinieblas empiezan a corromper nuestra vista, esto pareciera algo elemental, saber que tú le preguntas a cualquier persona, un no creyente, y aún incluso en un entierro, en un velorio, ellos tienen un dicho de que no hay entierro con trasteo. Ellos lo saben. Entierro con trasteo. Ellos lo saben, sí. Pero tan pronto se acaba el entierro están pensando en cómo repartir los bienes de aquel que acaba de morir. ¿Cómo es que algo tan evidente para nosotros mismos de saber lo temporal de la vida, lo temporal de las cosas, a veces no lo tenemos claro? Porque precisamente estamos entenebrecidos muchas veces y no nos damos cuenta de lo elemental, y por eso el Señor nos lo muestra así, tan sencillo y tan claro, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Nosotros hoy en Cristo decimos, definitivamente nosotros éramos muy ciegos. Por ejemplo, nosotros decimos hoy,
miramos a una persona que desprecia a Cristo como lo hacíamos nosotros y decíamos, wow, cambian 60, 70 años de su vida en esta tierra por toda una eternidad en el infierno. Uno dice, wow, o sea, ¿cómo éramos tan ciegos? Esa es la verdadera situación en la que el hombre se encuentra, que solo la misericordia y la gracia de Dios puede sacar a un hombre a la luz y cambiar realmente nuestros afectos, hacernos entender la verdad de las cosas. Y que uno mira, hermano, que 60, 70 años, parece que fuesen muchos, pero eso no es nada. Eso es algo que se va, dice, como una hojita que se la va llevando el viento y va pasando, pero lo que es eterno, eso es lo que en realidad debemos anhelar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Los tesoros terrenales son algo efímero, son algo temporal. No, él nos dice, por favor, no pierdan su tiempo en esas cosas sin importancia. Son cosas que no tienen importancia. Porque son cosas que no valen nada. Si perdemos el alma. Así es. Así es. No, y es que en realidad, como dice, que llega la polilla, un vestido, una ropa, usted compra toda la ropa que quiere y de pronto si no la puede usar hasta llega el, ¿cómo es? Y se come todo la ropa. La polilla. Y cuando tú vas a ver a ponerte el vestido, ay, tiene semejante hueco, se dañó, ahí quedó. Y de pronto porque atesorarlo, porque me gustaba tanto. Y todo queda así, hermano. Ahora, vamos a la persona. Ya habíamos dicho de que de pronto esto no se limita al tema del dinero. Sí. Pero pongamos un ejemplo de las personas que su tesoro terrenal es la riqueza, el dinero. Me gusta el pasaje en Lucas 12 donde el Señor hace la parábola del rico necio que acumuló tesoros en sus graneros y que él dice, alma, puedes estar tranquilo porque tienes para vivir ahí el resto de tu vida. Y el Señor le dice, necio, ¿por qué? Porque mañana vienen por tu alma y todo lo que has guardado, todo lo que has atesorado, ¿a quién se lo darás? Es imposible, el hombre no se puede llevar el dinero, el hombre no se puede llevar esas cosas que ama, esas posesiones, esas cosas, incluso las personas que son intelectuales, muy intelectuales, con esto no estoy diciendo que el intelectualismo sea malo, pero el intelectualismo sin Cristo sí. Pero hay muchas personas que tienen su confianza depositada en su intelecto, por ejemplo, creen que jamás serán avergonzados y que su poder es su intelecto. Ofenden, menosprecian a las personas por su intelecto. Ese es su tesoro. Pero aún eso cuando muera. También que se perdió. ¿Y cuántos sabios, filósofos hemos visto que de pronto les ha llegado un Alzheimer y hasta ahí llegó toda su lucidez? Quedó olvidado todo aquello que estudiaron y cosecharon. Y ese es otro tipo, de que tú hablas de Alzheimer, ese es otro tipo de orín y de polilla, porque es que estamos hablando también de las enfermedades, enfermedades que llegan a nuestra vida y nos quitan. El ladrón que viene a robarnos. El ladrón que viene a robarnos. Que viene a robar lo que el cuerpo muestra. Cuando tu tesoro es la vida y tu salud, llega la enfermedad y te roba ese tesoro. Y cuando lo reclamas por derecho propio, también, esto es mío. Estás viviendo en tu casa, se te meten los ladrones y se te llevó todo. No era te nada. Dejaron sin nada. Y lo que era tuyo llegó para otro. Dice, ¿cómo evitar hacernos estos tesoros en la tierra? Porque la verdad que es importante. ¿Cómo podemos evitar todos nosotros de alguna forma, de alguna u otra forma, nos hemos hecho tesoros en la tierra. Sí. Es imposible el hombre que diga que no se ha hecho tesoros en la tierra. Pero siempre nosotros tener la confianza de que Cristo nos redimió del pecado y de la muerte, que ya nosotros no estamos, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, es decir, que no deben nuestras acciones gobernar nuestra mente y nuestro corazón, sino debe ser todo lo contrario. Nuestro corazón, que ha sido regenerado, ¿verdad?, es quien debe gobernar nuestras acciones. Nuestras acciones son el producto, como veníamos hablando afuera, de lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros, si tenemos una percepción correcta de quiénes somos pecadores, recuerden que esto va dirigido a creyentes, va dirigido a los de la bienaventuranza, a los pobres en espíritu, a los que lloran por su condición de pecado, que no pueden alcanzar su propia salvación. Recuerden que esto va dirigido a los ciudadanos del reino, ciudadanos que nunca deben olvidar su condición, de dónde los ha sacado el Señor, nunca olvidar que no tienen nada que ellos hayan ganado,
de Lucas 16, de los deudores, donde el Señor Jesucristo alaba la sagacidad de estos que ganaron dineros ilícitos y que hicieron amigos para cuando no tuvieran el dinero le pudieran ayudar. Bueno, de una forma contraria, el Señor nos dice de que nosotros debemos, con esas posesiones, con esas bendiciones que Dios nos ha dado, ayudar a nuestros hermanos que no nos pueden recompensar, que no nos pueden devolver lo que estamos haciendo, para hacernos tesoros en los cielos. Es decir, que cuando nosotros estemos allá con ellos, ellos nos reciban, las personas a las que nosotros pudimos ayudar, nos reciban con gozo, porque nosotros pudimos darle de lo que el Señor nos dio un poco para poder ayudarlos. Y aclaro, esto no es salvación por obras. No. Simplemente es usar de una manera bíblica los dones y las posesiones que Dios te da. Como te digo, tú y yo y Efra somos administradores de los recursos que Dios nos da. ¿Y por qué siempre meto los dones? Porque tú puedes bendecir o maldecir a alguien con tus dones. Tú puedes ser de edificación para alguien y también puedes ser de maldición para alguien. Un falso predicador puede llevar a una persona a hundirse más en su pecado. Claro. Pero un buen predicador, por el poder de la palabra, puede traer a ese hombre arrepentimiento y fe a Cristo. A través de la predicación de la palabra, esa persona puede llegar a los pies de Cristo. Pero si un falso predicador predica un Cristo que te va a hacer próspero, que te va a bendecir y que te va a solucionar todos tus problemas, la motivación con que la persona se acerca a Cristo no es la adecuada. Pero si yo le digo que es que tú te tienes que acercar a Cristo no para que te solucione los problemas, sino porque es que tú eres un pecador, que tienes un serio problema legal delante del trono de la justicia de Dios, es muy diferente. Entonces, los dones también pueden bendecir y también pueden maldecir. Podemos hacer un buen uso o un mal uso de ellos. De hecho, como tú decías, que de pronto la pastora enfocaba que o llevaba a su congregación a que si diezmaban, ofrendaban, hacía todo eso, entonces iban a obtener esos tesoros en el cielo. Correcto. Ahí está llevando a la congregación de una forma equivocada. Por supuesto. Ya a una motivación que tú tienes que hacer esas cosas es porque tú vas a obtener algo. Correcto. A mí, un principio claro que nosotros encontramos en las Escrituras, en el tema de las ofrendas y de los diezmos, por la gente que cree en los diezmos, es que nosotros damos no esperando que el Señor nos dé, sino devolviendo algo que ya nos dio. Es diferente. O sea, siempre nosotros hablamos de que cuando ofrendamos de lo que Dios ya nos ha dado, no esperando hacer un negocio o un trueque. Dios, yo te doy esto para que tú me des lo otro. No, eso porque no eso lo hablamos en la parte cuando Jesús y la limosna. Correcto. ¿Verdad? Así es. Así es. Entonces, esa es hacer tesoros en los cielos. Entonces, en esa forma, utilizar todos los dones y todas las posesiones en las que Cristo te ha dado, te ha puesto sobre ellas, siempre recordando que darás cuentas al final y hacer un buen uso, todo es de Él, hacer un buen uso de esos dones y de esas posesiones que Dios te ha dado para bendecir a otros. Pero por ejemplo, con aquellos hermanos que diezman, suelen decir es que el 10 es del Señor, no, es que el 100 es del Señor. Sí, o sea, solo el 10%, no, es todo, porque Él todo nos lo da. Todo así nos es. lo da. Sí, entonces pues es muy bueno cómo evitamos hacernos esos tesoros en la tierra, sobre todo que nuestra mirada, y otra de las cosas que tú decías ahorita, que somos peregrinos, somos aquí, estamos de paso. Sí, eso también nos ayuda, como he dicho siempre, el principio general con que inició el Señor en el capítulo 6. Si nosotros nunca olvidamos eso, si nosotros no perdemos de vista que somos peregrinos, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es muy probable que nosotros tengamos menos problemas con este tema de hacernos tesoros en la tierra y más facilidad de hacernos tesoros en los cielos. Recordar siempre que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no es esta. Cuando hablo de peregrino también me gustaría aclarar, porque muchos dicen, no, somos extranjeros y peregrinos, pero realmente vivimos como si no lo fuésemos. Sí, o sea, no es decir, soy extranjero y peregrino, pero veo que tengo una vida muy placentera y deleitosa aquí. Sí. Entonces, mis palabras deben ser consecuentes con mis actos. Realmente aquí el Señor está hablando de un amor hacia el mundo, un amor a la mundanalidad. Y es sutil porque la mundanalidad es algo que no avisa.
no avisa. Recuerden, nosotros, ¿dónde nos desempeñamos diariamente? En el mundo. Sí. En el mundo. Es muy, muy sutil a veces cómo nos vamos relacionando con cosas mundanas sin darnos cuenta. Por eso es tan importante tener presente diariamente, primero predicarnos el Evangelio diariamente, porque de esa manera recordamos quiénes somos. Sí. Segundo, recordar siempre eso, somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso aquí. No tratar de dejar mis afectos en las cosas terrenales, en las cosas mundanas. Siempre saber, recordar que el Señor me está observando, el Señor me está vigilando, el Señor me está viendo diariamente, todos los días, y que voy hacia Él, voy hacia esa dirección. Mi esperanza inevitablemente debe estar en las cosas eternas, en las cosas eternas. Haz tesoros allá en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Allá no hay ladrones que hurten, allá no hay elementos de descomposición, no hay cosas efímeras, no hay cosas pasajeras, no hay cosas impuras, no hay corrupción, como hablaba el apóstol Pedro en su carta. Es más, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, si tú tienes ahí, lo puedes leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aquí está. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo creo que ese pasaje es demasiado claro. Tesoro. Pero si nosotros realmente somos peregrinos, somos extranjeros, estamos esperando una herencia en la eternidad. Una herencia, como dice Pedro, incorruptible, donde no hay corrupción por nuestra concupiscencia, donde hay una herencia que es inmaculada, que no se marchita, que está reservada en los cielos para vosotros. Entonces el Señor le habla a cristianos, le habla a creyentes, les dicen, cuídense de no hacer tesoros en la tierra. Eso es tremendo, ¿no, Gerley? Porque también dentro de la misma iglesia es triste ver cómo para muchos el regreso de Cristo les dañaría la fiesta. Correcto, y Efra, y estés en el punto, porque no es lo mismo decir, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Primero, de una forma escapista, es que tengo muchos problemas, estoy pasando por muchas necesidades, ya yo no quiero sufrir más. Ven, Señor, poner fin a este sufrimiento. No de la forma escapista. Y la otra es, todavía no venga, Señor, porque tengo almas para ganar. Todavía necesito. La mentira más grande de nosotros mismos es, tengo muchas almas que ganar todavía para ti, Señor. O mira que no he hecho la especialización. Sí. O me falta hacer doctorado, o me falta hacer la maestría. Esos son los que no son peregrinos, ¿sí? Definitivamente, o sea, nosotros debemos siempre examinarnos a la luz de la Escritura, recordar, somos peregrinos, realmente dónde están mis afectos. No es lo mismo decir que actuar. Debemos siempre estar constantemente examinando nuestro corazón, escudriñando nuestro corazón, porque recuerden, como dice Jeremías, es engañoso. Sutilmente la mundanalidad se va metiendo en nuestra vida. Absorbiendo. Sí, poco a poco, hasta el punto que ya las cosas que son inaceptables te parecen aceptables. Cosas mundanas que realmente muy poco probable un cristiano haría, para ti ya son lo más natural. Y entonces si tú le dices, hermano, la santidad, no, tú eres un legalista. No, hermano. El hombre que tiene sus tesoros en el mundo está gobernado por sus pasiones, por sus deseos. Y la Biblia nos dice que del corazón viene idolatría, toda la maldad viene del corazón. Pero cuando nuestro corazón está en Cristo, como el Señor nos está hablando de cristianos, sabemos que si nuestro corazón está en Cristo, todo lo que hacemos va en orden con Él y va para su gloria. Entonces tiene que ver todo con el corazón, porque el corazón gobierna el comportamiento del hombre. Tenemos el corazón, la mente y la voluntad, y por eso más adelante el Señor nos dice que no podemos servir a dos, o al Señor o a las riquezas, porque nuestro corazón determina nuestra voluntad, cómo nos vamos a comportar. Y si nuestro corazón está corrupto y nuestro corazón está entenebrecido por los tesoros en el mundo, pues precisamente nosotros ¿a quién vamos a servir? Al mundo, a los tesoros del mundo. Realmente, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Si tu anhelo son los tesoros terrenales, allí estará tu corazón. Tu corazón estará en tu trabajo, tu corazón estará con tu familia. Si es tu tesoro tu hijo, tu corazón estará con tu hijo. Y todo tu comportamiento estará dirigido hacia guardar ese tesoro. Y recuerden, no pierdan nunca de vista lo que significa tesoro. Es la motivación,
por el cual haces todas las cosas, es el centro de tu vida. Eso es tu tesoro. Recuerden que tesoro es eso. Bueno, allí está tu corazón. Es decir, que eso que tú consideras más importante que Dios, eso, allí está tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, o tu tesoro es el trabajo, allí está tu corazón, ahí están todas tus fuerzas, ahí está todo tu ser. Pero recordemos que el Señor exige todo de nosotros. Por eso dije ahorita que no hay disyuntiva. No podemos utilizar términos, es una disyuntiva, no podemos utilizar términos medios, porque la mundanalidad exige la totalidad de nuestro ser. Y Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El Señor no nos pide un pedacito de nosotros. Sí, es el peligro de ser relativos y creer que podemos tener un pie en el mundo y un pie en el cielo. Sí, porque como le digo, o sea, lastimosamente, de hecho hay muchas personas, el Señor Jesucristo dice aquí, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Permítame leer el versículo 23 completo. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? El Señor nos dice que solamente hay dos cosas como podamos ver el mundo. Dos cosas. Él le llama, con esta analogía, el ojo bueno y el ojo malo. El ojo bueno es el que mira el mundo de una manera correcta. Tiene un discernimiento espiritual correcto de lo que es el mundo. Es decir, el cristiano conoce, primero lo que habíamos dicho anteriormente, que es peregrino, que es un administrador, que es un mayordomo, y que por ende él no debe hacer tesoros en este mundo. Él tiene una óptica clara de lo que es el mundo. Pero existe un ojo malo que no mira o no enfoca la verdad del mundo bien. O sea, él mira mal, enfoca mal las cosas del mundo. Por lo tanto, hace tesoros en el mundo. Pero aún peor, porque el Señor dice una advertencia aquí. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y esto es algo que tiene que ver con todos nosotros, porque muchos de nosotros podemos estar engañados en cierta percepción de la mundanalidad. Creer que no es malo cuando el Señor ya ha condenado como malo. Por ejemplo, cuando nosotros nos empezamos a ver buenos, cuando nosotros ya empezamos a vernos menos pecadores que otros, ahí podemos estar cayendo en esto. Como decía un predicador, realmente es un síntoma de alarma cuando ya me empiezo a sentir más santo que otro, o más santo o más espiritual. Sí. Es alarmante eso. Es alarmante cuando yo me dejo de ver como pecador. Es alarmante cuando me empiezo a ver como un santo y empiezo a ver a mis hermanos menos santos que yo, y a mí me empiezo a ver menos pecador que ellos. Es un signo de alarma, porque ojo, si la luz que hay en ti son oscuridad, ¿cuánto más será tu oscuridad? Muchas personas creen que por ser religiosas, que porque van a la iglesia, porque hablan acerca de Dios, tienen la luz, son luz. Pero no es así. Y debemos tener mucho cuidado. Que nunca se nos olvide que somos pecadores redimidos por Cristo. Nunca se nos olvide que nuestra justicia es externa, que viene de afuera, que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo. Que nunca se nos olvide que realmente la motivación de nuestro corazón debe siempre recordar de que le pertenecemos al Señor, que fuimos comprados a precio de sangre, que no merecemos nada, que merecemos es el infierno por nuestros pecados, por haber violado la ley de Dios. Sí, porque esto puede prestar de pronto un poquito lo que explicabas, hermanito. Si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tiniebla, o sea, lo que tú consideras que es luz. Que es luz, exacto, o sea, porque dice, pero si hay luz en mí, ¿y por qué voy a decir? Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Así es. Así es. Sí, porque puede entrar eso un poquito de confusión, pero si en mí está la luz es Cristo. Es lo que decía nuestro hermano Geley, cuando caemos en esa religiosidad de creer que lo que estamos haciendo, que nuestras obras nos están salvando.
Y si te das cuenta, viene toda una cadena, porque toda la palabra del Señor no se desconecta. Sí. Si nosotros venimos pensando en esos tesoros que estamos acumulando en el banco del cielo con nuestras obras, Así es. estamos pensando que tenemos esa luz y que cada día tenemos más luz, pero en realidad esa luz que nosotros creemos que tenemos son tinieblas. Son tinieblas. Y es Ahora, una advertencia gravísima. no olvidemos del nunca Señor. jamás lo que tú dijiste al principio, no olvidemos nunca jamás que también Cristo está hablando de una relación hijo-Dios, hijo-padre. Nuestro Señor no nos manda a que limitemos el cristianismo a una simple actividad religiosa. No, eso no es cristianismo. El cristianismo es una relación con Cristo. Nosotros, más allá de cualquier activismo religioso, cualquier activismo eclesiástico que podamos tener, porque tampoco caer en el extremo de que las actividades que hacemos en la iglesia, entonces no voy a hacer actividades en la iglesia para no caer, a que tengamos una relación personal con Él. Es una relación. El cristianismo no es un activismo religioso. El cristianismo no es simplemente limitar a ir a la iglesia, hablar con los hermanos, hablar acerca de Dios. Ir a todos los discipulados, Sí. hacer todas las actividades. Eso no es cristianismo. Por eso Él dice, tengamos cuidado. Porque si la luz que hay en ti son oscuridad, ¿cuánto más no serán las oscuridades? La motivación de nuestro corazón siempre debe ser enfocada hacia la gloria de Dios. Siempre hacia la gloria de Dios. Es Eso algo importante. que el Señor nos recalca. ¿Cuál es lo que nos lleva a hacer todo eso? ¿Qué nos motiva a ir a la iglesia, a hacer los discipulados, a aprender? Si es para mi gloria, o sea, para decir, uy, esta hermanita sabe mucho, Ujú. o es en realidad para aprender y darle la gloria a quien solo lo merece. De hecho, hermana, mira, si hay un hermano que sirve en la iglesia y el hermano lo hace, no para la gloria de Dios, sino para que reconozcan el trabajo que el hombre hace, el esfuerzo que el hombre hace, para que él vea los otros hermanos vean de que el hombre realmente se desvive por la iglesia, de que que otros vean el gran esfuerzo, incluso en las mejorías que la iglesia puede tener por su trabajo, para esperar un reconocimiento de él. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar de que el hermano, su tesoro, Está aquí en la su tesoro está en la tierra, pero está esperando el reconocimiento de la congregación, está esperando un reconocimiento de sus hermanos, pero no está haciendo su trabajo para el Señor, donde Él dará la recompensa. No espere ser reconocido o ser recompensado por los hermanos, sino que espere ser recompensado por el Señor. Él es quien da la paga, la motivación con que hago las cosas. Y así puede ser muchísimas otras cosas, desde el hermano que arregla ayuda arreglando las sillas, hasta el predicador, hasta el pastor. Necesitamos tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas, si las hacemos para el Señor. En Segunda de Reyes vemos algo parecido cuando los asirios son derrotados y sienten temor por el Señor. Dice en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Ellos eran religiosos y ellos dijeron, vamos a buscar al Dios de los israelitas, pero siguieron sirviendo a sus ídolos. Es cuando caemos en esa motivación equivocada de por qué vamos a Dios. Como aquellos hombres que siguieron al Señor antes del sermón del monte, que querían que los alimentaran y que les llenara de milagros. Iban detrás del milagro, iban detrás de lo que hacía el Señor, más no del Señor. De hecho, no nos vamos muy lejos. De pronto tú invitas a un familiar a la iglesia. No, yo no voy, yo voy el próximo domingo. No voy. Pero se enferma. Ora por mí, mijo, ora por mí. Así es. Siempre. Y muchas veces van a la iglesia Por el milagro. Por el milagro, exacto. Entonces, fíjense, muchas personas se creen buenas y muchas personas se creen religiosas, pero realmente sus tesoros están en la tierra. Sus tesoros no están en los cielos. Entonces, donde está tu tesoro está tu corazón, como decía Efraín. El corazón es el centro del ser. El corazón es quien determina todo lo que el hombre hace. Entonces, si nosotros, creyentes, cristianos, a quien va dirigida estas palabras, hemos sido regenerados por el Señor, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, nuestro corazón regenerado nos debe llevar a tener una motivación correcta a la hora de obrar. A la hora de obrar. Mis obras no deben gobernar mi mente y mi corazón, sino todo lo contrario. Mi corazón y mi mente deben gobernar mis obras, pero de una manera correcta. Porque es que eso, como decía Efraín, va ligado al tema de la voluntad. Si yo tengo en mi corazón un tesoro terrenal, obviamente serviré a ese tesoro terrenal. Pero si en mi corazón yo atesoro
para las cosas del cielo, tengo tesoros celestiales, entonces yo voy a servir al Señor, porque espero una herencia incorruptible, una herencia en los cielos, una herencia que no se marchita, porque no de lo que dice el Señor en el versículo 24, nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo así? ¿Cuáles dos señores? ¿El Señor o el mundo? Noten que es disyuntivo, sí, es disyuntivo, no hay términos medios. Sí. No es que no, yo soy cristiano, pero es que también soy mundano. No es que yo soy cristiano carnal, no. Es disyuntivo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso fue lo que hablábamos del joven rico. Del joven rico, sí. Cada persona que tenga un tesoro celestial servirá al Señor. Servirá al Señor porque sabe que su bendición vendrá del cielo, porque sabe que su esperanza está en los cielos, en gloria con Cristo. Pero si tengo un tesoro terrenal, entonces serviré a eso. Ese será mi carga, ese será mi cruz. Mi cruz será servir a ese tesoro terrenal. Viviré para ello. Todo, como le digo siempre, la mundanalidad exige la totalidad de mí. Y Dios ha mandado a que le amemos, porque ese ha sido el propósito por el cual nos creó. Vivir para Él, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y Dios no quiere solamente la mitad de tu corazón y la otra mitad sea del mundo. Parte. No, exacto. La mundanalidad, como le decíamos, la mundanalidad es muy sutil y podemos estar cayendo en ella sin darnos cuenta. Por eso debemos orar, por eso debemos siempre estar alerta, rogarle al Señor que guarde nuestro corazón, que incentive nuestros sentidos, que nos mantenga alerta de estar discerniendo, una cosa de la otra, que siempre nos ayude a discernir lo bueno de lo malo, lo que le agrada de lo que no le agrada, y que siempre nos ayude también a ir creciendo en santidad, porque recuerden que todo cristiano definitivamente irá en pos de su santidad, no es una opción. El Señor Jesucristo, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a esos que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a esos que justificó también glorificó. Y para llegar a ese estado de glorificación hay que pasar por un estado de santificación. Esa santificación que inició debe continuar progresivamente hasta que el creyente muera. Eso obviamente no quiere decir que es que el cristiano para salvarse necesita ser santo 100%. No, estamos hablando de una santificación progresiva, pero que una persona que ha sido regenerada, una persona que ama a Cristo, irá en pos de la santidad, porque él quiere parecerse más a su Señor, quiere parecerse más a Cristo. Es correcto. Yo quisiera agregar, Gerley, también, digamos, hay una historia de Martin Lloyd Jones. Él habla de un campesino que una vez tenía una vaca y salió corriendo donde su esposa, feliz a contarle que la vaca acababa de tener 2 terneritos, uno de ellos blanco y otro rojo, y le dice a su esposa: vamos a sacrificar uno, vamos a venderlo, y el dinero es para nosotros, y el otro vamos a venderlo también, y el dinero será para el Señor. Y ella le dice: ¿cuál de los dos es para el Señor? Y ella dice: esperemos. Él le dijo: esperemos a que se venda. Pasó un tiempo y llegó el hombre llorando donde su esposa. La esposa le dice: ¿qué pasó? Dice: se perdió el ternero del Señor. Le dice: pero ¿cómo? Qué cosa, ¿no? Y siempre nos pasa, y tendemos a dejar lo del Señor de último, a un lado. Cierto, o sea, precisamente ese era el del Señor. Ese era el del Señor. Qué tristeza, ¿verdad? Y una de las cosas que dice ahorita el hermano Gerley, que habla de que el Señor nos invita a que, o no, nos dice: no le puedo servir a dos señores. En la palabra de Dios, Él siempre no nos da una opción, término medio. No hay un término medio. No hay término medio en el Señor. Siempre encontramos: o eres frío o eres caliente. Tibio. O estás conmigo. O estás contra mí. O estás contra mí. En el Señor no hay término medio, no hay pedacitos. Ahí es, o Él nos pide el todo. Es por eso que cuando nosotros evangelicemos tenemos que ser muy, muy claros en esto. Porque recordemos que las personas que estamos evangelizando no son conscientes de su condición. Ellos se creen buenos. Sí, claro. Ellos se creen buenos y ellos creen que realmente están haciendo lo correcto. Por eso debemos siempre evangelizar con la ley.
con la ley, porque la ley nos muestra nuestra verdadera condición de incapacidad, nuestra verdadera condición de pecado. La ley moral, los la mandamientos. Ley moral, correcto. Sí. Es importante, hermano, que también lo estudiemos aquí. El Señor permita y ojalá que así eso sea. se toque con el cuerpo pastoral antes y miremos a ver si se puede estudiar acá. Hermano. Vamos a los anuncios de nuestra iglesia. Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Está ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Mañana domingo, los servicios dominicales son a las 9:30, pero mañana, por ser el primer domingo del mes de junio, comienza desde las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados. Carrera 53, número 5977, local 1. También hay un servicio de oración los días miércoles, que es servicio de oración y estudio bíblico. Está estudiándose el libro de Isaías. Es horario 7 de la noche en la dirección antes indicada. Los discipulados los días martes y jueves a las 7 de la noche. Y el del domingo seguimos, ¿verdad? A las 2 de la tarde. 7 domingo estaré yo pues compartiéndole a los hermanos del discipulado. Amén. Se está estudiando el estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Así que a todos pues al servicio del domingo, al servicio del día miércoles, los martes, los jueves, están cordialmente invitados. Los días viernes también en la iglesia se está estudiando, está haciendo seminario a las 6:30 de la tarde. Correcto. Comienza los días viernes, así que están cordialmente invitados. Puedes también entrar a YouTube y solamente con colocar Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, ahí vas a encontrar prédicas, las enseñanzas dominicales, para que conozca la doctrina de la iglesia. ¿Sí, hermano, iba a decir? No. Y también puedes ver programas anteriores de Gracia y Verdad. Escribiendo Alto y Sublime vas a encontrar los programas que hemos venido desarrollando, especialmente sobre este tema, sobre las bienaventuranzas y todo esto que en realidad está dirigido, como dice, a los creyentes, a aquellos que pues el discípulo, lo que el Señor quiere en su discípulo, en sus hijos, eso es lo que el Señor quiere, ahí nos guía. Bueno, y continuamos con nuestro tema. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica este principio de haceos tesoros en el cielo? Bueno, a manera de aplicación, podríamos decir, ya hemos dicho que el corazón es quien gobierna todo el ser de la persona. Nosotros como creyentes debemos siempre tener claro, como le digo, nuestra condición primeramente, nuestra condición, siempre recordar que no somos poseedores, no somos propietarios, sino que somos administradores, tanto de los dones que el Señor nos ha dado como también de las posesiones. Si tenemos una casa, si tenemos un carro, si tenemos un terreno, si tenemos otro bien, recordar que no es producto de nuestro gran trabajo y nuestro esfuerzo y nuestro mérito que lo tenemos, sino que Dios en su gracia, en su soberanía, nos los ha concedido en depósito, pero que nosotros algún día daremos cuenta de ellos, y también de nuestros dones, si ponemos los dones al servicio del Señor como debe ser, o lo hacemos siempre buscando un reconocimiento personal o buscando nuestra propia gloria. Entonces, la manera de aplicación es simplemente que guardemos nuestro corazón, como habla Proverbio, guardemos nuestro corazón porque Él manda la vida. Debemos estar muy alertas, debemos orar mucho por esto, debemos siempre insistir de que nos prediquemos el Evangelio diariamente, que cuando nos empecemos a sentir buenos o más buenos que otros, alertarnos cuando nos dejemos de
de ver menos pecadores que otros, también alertarnos, porque realmente eso no es un buen síntoma, sino todo lo contrario. Eso es un síntoma de que ya estoy desenfocándome del camino que yo debo seguir, porque el Señor ha llamado a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Entonces, a manera de aplicación, eso podríamos añadir. Sí, yo creo que en unión con el texto, hay un himno que cantamos en la iglesia, me gusta mucho, que es pon tus ojos en Cristo. Poniendo nuestra mirada en Cristo, creo que es la forma en como hicieron nuestros pasados. En Hebreos 11, ellos tenían la mirada en aquella esperanza incorruptible, y creo que es como debemos vivir el diario vivir, valga la redundancia, sabiendo para dónde vamos, sabiendo de dónde venimos, sabiendo que el Señor nos creó por Él y para Él, siendo conscientes de que en esta vida somos peregrinos, pero también siendo conscientes de que aunque somos peregrinos estamos en Él. Uh-huh. y tenemos una comunión entre hermanos, lo estaba diciendo el hermano Gerley. No podemos ser cristianos aislados, no existe tal miembro amputado que vive su cristiandad solo, y es una forma en que nosotros podemos alertarnos el uno al otro, cuidarnos el uno al otro, porque el que cuide estar firme, el que piensa estar firme, cuide de no caer. Lo que decía nuestro hermano Gerley, es fácil nosotros terminar haciéndonos tesoros aquí en la tierra, pero para eso tenemos que ejercitar nuestra piedad, nuestra vida en oración, nuestra vida en comunión con nuestros hermanos, exhortarnos el uno al otro, sabiendo que en la exhortación está el amor del uno al otro. Si vemos un hermano que está desviándose hacia atesorar algo que no es propio del cristiano, estamos llamados a llamarle, a exhortarle, a reconvenirle, para edificarle. Creo que esa es una forma de pronto de aplicar cómo hacernos tesoros en el cielo. Poniendo nuestra mirada, como dice el autor de Hebreo, en el Hacedor, en el invisible. Amén. En el invisible. Así es. O sea que ahí es que donde está, digamos, el todo. Siempre puesta la mirada en Cristo, que no pase como Pedro cuando intentó caminar sobre el agua, ¿verdad? O sea, él apartó la mirada de Cristo e inmediatamente cayó. Así que si nosotros apartamos la mirada de Cristo, que es el único que nos lleva al Padre a obtener ese tesoro en el cielo, fácilmente podemos caer en el fruto aquí o en el tesoro aquí en la tierra. Como dice el Señor en Juan, en la parábola de la vid, alejados de mí o separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer nada de esto sin Cristo. Nada, absolutamente, ningún cristiano puede hacer nada que agrade al Señor sin Cristo. Entonces, siquiera podemos atesorar en el cielo sin Cristo. Nada, ni siquiera podemos hacerlo. Entonces, separados de Cristo nada podremos hacer, así que... Es una mentira que dice lo que hablaba de la cuenta bancaria, la verdad es que yo no... No, hermana, es una experiencia real, fue una experiencia real y que yo tuve en Cartagena, y la verdad es cierto, aún enseñan eso, en esa iglesia aún enseñan de que existe una cuenta bancaria en los cielos. Sí. Aún enseñan eso, sí. O sea que es resultado de lo que yo haga aquí y no lo que Cristo hace en mí. Correcto. Ya, qué tristeza, ¿verdad? Sí. Caer en esa, digamos, en esa mala enseñanza. Entonces, hay algo a través de lo que hemos visto en el programa, que la riqueza, digamos, no es mala. El dinero, no. Ahorita decías que el dinero no es malo, no lo es dice malo. el apóstol. Es que mira lo que hace Pablo, lo que hace el pecado, y es que aquello que debería servirnos a nosotros termina volviéndose nuestro amo. Al revés, terminamos nosotros sirviéndole a Nosotros terminamos sirviéndole a la riqueza cuando las riquezas deberían servirnos a nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Hay una cosa, lo que tú dijiste, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Uh-huh. Realmente el dinero en sí no es malo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento... Que un pobre quiera tener mejor... No, de hecho nosotros sabemos... No, de hecho nosotros sabemos que Dios bendice. Dios bendijo grandemente a Abraham, sí, con muchísimas bendiciones y posesiones. Si uno ve los hombres, por ejemplo, Job era un hombre rico. Por ejemplo, exacto, Dios bendice.
Por eso es que el modelo socialista o comunista es un modelo antibíblico. El modelo que nosotros vemos en las Escrituras es un modelo capitalista. Dios bendice al que Él quiere bendecir. Y Dios le da posesiones al quien quiere darles posesiones. De hecho, si lo miráramos solamente así, entonces este mandato de no hacer tesoros en la tierra no aplicaría para la gente pobre. Correcto. Y aún ellos, aquellos, Sí, aquellos que están en necesidad económica, hacen tesoros en la tierra. Sí, de hecho, no es que el pasaje o la exhortación el Señor se la está haciendo a los ricos. No, es a todos, ricos y pobres, porque es que el pobre también se hace tesoros en la tierra. Sí. Ya hablamos de qué significa tesoro, el amplio término en el que significa. O los pobres incluso codician mucho más que el rico. Sí. Entonces el tesoro de ellos puede ser, el tesoro terrenal de ellos también es tratar de algún día tener lo que el rico tiene. Sí. Entonces no es que el pasaje esté solamente o la exhortación esté limitada a los ricos, no, es a todos, ricos y pobres. Pero recordemos que es a cristianos, a creyentes. El Señor no le está hablando a inconversos, el Señor le está hablando a creyentes. A creyentes. Y creo que es la única forma de poder darle un equilibrio y un balance perfecto, precisamente el poner la mirada en Cristo, porque es la forma en que, como el mismo apóstol Pablo terminó diciendo, que todo lo que él daba por tesoro antes, a fin de conocer a Cristo, lo daba por pérdida. De hecho, también el apóstol Pedro también habla acerca de que cuando él le habla a los ricos y a los pobres, él dice, ustedes ricos, ejercitados en buenas obras. Él está hablando de que utilicen sabiamente las riquezas que Dios le ha dado. Está haciendo precisamente énfasis a que se hagan tesoros en los cielos. Así es. En que ustedes tienen que ayudar, porque dice, si tú ayudas solo a los que te pueden recompensar, ¿qué has hecho de más? El Señor Jesucristo dice, los gentiles también hacen eso. Si tú solamente le das a los que te dan, o a los que amas, los gentiles también hacen eso. Pero ¿cómo acumulas tesoros en los cielos cuando tú le das a alguien que no te puede recompensar? Cuando realmente tu recompensa, tú la esperas del Señor, no de la persona que les estás haciendo, porque realmente la motivación con que estás ayudando al hermano es errónea. Tú estás ayudándolo esperando que algún día él te pueda ayudar a ti de la misma forma, o algún día él te pueda recompensar como tú lo estás haciendo con él. Ser consciente que todo lo que tenemos y obtenemos no es por lo que yo haga no es por mérito propio. Por mérito propio, sino porque Dios en su misericordia me ha concedido los hijos, el empleo, me ha dado, pues, ha suministrado lo que, y eso debe ser al servicio. Ahora voy a hacer una aclaración, porque también, lastimosamente, hay hermanos que se van al extremo. O sea, como estamos diciendo de que Dios es quien da todo, Dios es quien bendice, da los dones, da el trabajo. Entonces ahora dice, bueno, entonces yo no voy a trabajar bien porque todo me lo da el Señor. No, el que no trabaja, que no come. Debemos esforzarnos en trabajar bien, porque el Señor bendice a través del trabajo. Sí, claro. Recordemos que Dios decreta, pero también utiliza los medios, nos da los medios con los cuales Él nos bendice. Él nos bendice, pero ¿cómo te va a bendecir si no trabajas? Así es. Si estás orgazaneando en tu casa, que no quieres trabajar, que estás de flojo, ¿cómo te va a bendecir el Señor? Pero es que el Señor también me dice en su palabra que todo lo que yo haga, lo debo hacer para su gloria, para el Señor. O sea, que debo dar lo mejor. Sí. O sea que el cristiano debe ser el mejor estudiante, así es, el mejor empleado, así es, el mejor padre, el mejor en todo, porque lo estamos haciendo es para su gloria, para la gloria y honra del Señor. Bueno, vamos a despedir ya los hermanos dieron pues la conclusión de este hermoso mensaje, edificante mensaje, y pues me gustaría que nos terminaran en oración y de invitarlos para el próximo sábado, Dios mediante, que vamos a seguir con ese tema, el afán y la ansiedad. Correcto, sí. O sea, todo el espacio el próximo sábado va a ser sobre este tema, hermano. Sí, vamos a ver si podemos abarcarlo todo, pues si no abarcamos en dos extensos, sí. Extenso. Pero si no lo logramos abarcar todo, pues esperemos lo abarcamos en 2 programas, en el que viene y en el que sigue Dios. Quiero aprovechar antes de terminar, hermana, a pedirle a todos los hermanos, a todos los que escuchan, a toda la familia, a todo el cuerpo de Cristo, a todos los hermanos en la fe, que oren mucho por este país, que oren mucho por Colombia, que oren mucho por todas las cosas que están sucediendo en el medio del gobierno, en el medio de la FARC, con estos diálogos,
que recordemos que es nuestra obligación como creyentes orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes. Y les exhorto, hermanos, en amor a que no dejen de orar por este país, que no dejen de orar por nuestros gobernantes. Amén, hermano. Bueno, vamos a invitar, nos abrió en oración el hermano Efraín, vamos a invitar al hermano Henley que nos despide en oración y bueno, que sea también ese motivo de orar por nuestro país, que la verdad es que estamos viviendo momentos críticos, ¿verdad? Sí. Soberano Padre que estás en los cielos, gracias Padre, te damos por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia y bondad. Cada día, Señor, vemos tus misericordias en nuestras vidas, vemos derramada la gracia abundante, Señor, sobre nosotros. Gracias por permitirnos este espacio que es de gran edificación para todos nosotros. Utiliza tu palabra, Señor, en el corazón de nuestros hermanos, los que oyeron, que pueda ser de gran bendición, de gran edificación para ellos. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de hacernos tesoros en la tierra. Ayúdanos, Señor, a hacernos siempre tesoros en los cielos, esperando la recompensa y la herencia incorruptible que está en gloria con Cristo, Señor. Guárdanos, oh Señor, de hacernos una idea errónea de lo que nosotros somos y hacia dónde vamos. Ayúdanos a recordar que estamos siempre en la presencia tuya, Señor, tú nos vigilas, tú nos observas cada día y que todas las cosas debemos hacerlas con la motivación de agradarte, de glorificarte, Señor. Por favor, bendice grandemente a todos los oyentes, bendice grandemente a mis hermanos en cabina, bendice grandemente Salvación y Vida Eterna, bendice grandemente a todas las iglesias bíblicas de Barranquilla, a todas las iglesias bíblicas de Colombia. Que tú derrames, Señor, sabiduría, abundante gracia sobre cada uno de los pastores y de los líderes, Señor, que están predicando tu palabra cada día con esfuerzo, con denuedo. También te pedimos por los hermanos alrededor del mundo que están viviendo persecución, Señor. Pero que tu palabra, que tu evangelio siga siendo predicado con poder y que muchos lleguen a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, le damos gracias por su sintonía en esta hora y les recordamos, Dios mediante, para el próximo sábado de 1:30 a 3 de la tarde, su programa Gracia y Verdad. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. y me
ya no esté con el sol. Yo cantaré por siempre allí su amor.